Como todas las semanas hacemos esta columna. Hoy, ante la situación de mayor agudización de la pandemia en Uruguay, en el día de ayer el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República hizo una declaración en la cual recoge muchos de los temas que hemos venido trabajando, que hemos venido planteando en estas columnas, recogiendo los distintos aportes que la academia viene planteando sobre cómo anticiparse, cómo abordar una crisis que ya desde el 7 de febrero el GACH había planteado, el Grupo Asesor Científico Honorario, que había que tomar medidas de restricción en la movilidad, de cuidados y sobre todo de tener coherencia, ¿sí?, en las políticas que debían tener un sustento más colectivo. Y como decíamos, la Universidad de la República va a fortalecer la idea de la necesidad de una nueva gobernanza, como hemos dicho muchas veces, en la que todos los actores deberíamos hacer sinergias, Estado y sociedad, sistema político, gobierno, oposición, sindicatos, empresarios, iglesias, para que se construya ese respaldo, ¿sí?, que dé coherencia y no quede atrapado en mensajes contradictorios. Hace 2 días el presidente de la República volvió a hacer una conferencia en la que desilusiona realmente, puesto de que no solo va a centrar su discurso en que se está llevando bien adelante cómo manejar la pandemia, que en este año, a diferencia del anterior, donde se pudo amortiguar, estamos teniendo déficits muy importantes, donde las muertes se han acelerado en los últimos 15 días, 350 personas, y todos saben que para la población de Uruguay esto es mucho, que las camas de CTI se ven desbordadas, pero sobre todo el cuerpo sanitario en toda su amplitud, desde médicos, enfermeros, auxiliares de servicio, todo lo que implica la sostenibilidad, ¿sí?, genera que el agotamiento que se pueda estar dando impacte aún mayor en las próximas semanas. Por tanto, lo que podemos calificar de necedad sobre todo el presidente, puesto que él se ha asumido desde la lógica que las responsabilidades para bien y para mal están en él, en una actitud que es muy monárquica, por cierto, que no busca el articular para consolidar decisiones. En el proceso democrático, como muchas veces hemos dicho, el nivel representativo hacia las mayorías, el nivel participativo hacia la dinámica cotidiana de lo que es el proceso social, y la deliberación que debe incorporar a todos, escuchando para tomar decisiones que efectivamente, más allá que tengan aciertos y errores, puedan ser minimizados los problemas que se están presentando. En ese sentido, el desconocimiento que el presidente de la República hace a la fuerza política Frente Amplio como oposición organizada, sistemática y siendo la mayor fuerza política del país en la primera vuelta en la que se votó, donde el Frente Amplio tuvo el 39% y el Partido Nacional tuvo el 24%, muestra que de alguna manera no se tiene conciencia de lo que se está viviendo. Por otro lado, vemos que no se termina de incorporar la idea de que apelar a la libertad responsable supone entender la libertad como una cuestión integral, que no es solamente en la no coacción, es decir, que las personas en responsabilidad asuman los procesos que están viviendo, sino que deben estar posibilitadas. Por tanto, la alternativa no es entre libertad y represión como el presidente plantea. La alternativa es cómo se construyen articulaciones entre la autonomía de responsabilidad con posibilitar para que esa autonomía sea sustentable. No se le puede pedir a la gente que se cuide si está perdiendo salario, si está perdiendo
capacidad de estar situada en los derechos, ¿sí? Y acá no cabe la menor duda que los que están en peor situación y mayor vulnerabilidad, tanto en lo socioeconómico, en la condición de discapacidad, en la condición de género, en la condición racial, muestran que efectivamente no se toma en cuenta lo que es fortalecer el Estado garantista de derecho. No se toma en cuenta la capacidad propia de lo que permitiría a la sociedad transitar esta etapa que es muy trágica, que la han vivido otros países, que estamos en la segunda ola, que pueda una tercera ola. Pero para no ser apocalípticos, justamente lo que hay que hacer es anticiparse. El futuro no existe, el futuro se crea, el futuro se construye en el presente. Y como el futuro se construye en el presente, es necesario que hoy se tomen otro tipo de decisiones, pero no son solo los instrumentos, no son solamente las acciones relativas a cómo se lleva adelante los temas, sino que tienen que ver con la capacidad política de integrar a todos los actores, desde una gobernanza inclusiva, desde un liderazgo benévolo, no desde desde un patíbulo que de alguna manera nos está llevando a una situación altamente compleja. Es muy importante aquí también tomar en cuenta y dar el mensaje de la importancia de los datos que la ciencia nos da, de entender que vacunarnos, yo me di la segunda dosis, no nos inmuniza totalmente, por tanto los cuidados deben seguir permaneciendo. Pero cuanto más estemos vacunados, ¿sí?, más vamos a estar preservados de no llegar a las situaciones más extremas, ¿sí? Y entonces es ahí que a veces las actitudes que tienen que ver con el negacionismo son altamente peligrosas sobre la base de no permitir lo que se llama la imposición. Por tanto, hay que salirse del dilema de libertad responsable, represión o imposición. Hay que entrar en la lógica de que la libertad integral significa posibilitar, por tanto, con derechos sociales, posibilitar con recursos, ¿sí?, convocando a un esfuerzo conjunto que, como fue en este país con la CONAPRO o fue para tirar la dictadura, es necesario hoy convenir con todos para enfrentar esta pandemia.